Nelson Castro, ¿cómo estás? Nelson, bella tarde. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Hola, ¿Cómo va? Bella tarde para todos ustedes. Bueno, 20.870 es el número del día. ¿Qué nos dice esto también mirando la película, no? La velocidad con la que ha crecido, evolucionado esta curva de contagios en el país. Bueno, que efectivamente primero hay circulación, segundo, estamos en la segunda ola, no necesitaba que lo confirmara hoy la ministra, ya lo venimos diciendo. Tercero, que la contagiosidad de esta segunda ola es mucho mayor. Cuarto, que está afectando fundamentalmente a gente por debajo de los 50 años, lo cual hace que el control de la circulación sea más complicado. Quinto, que afortunadamente este grupo etario en general, porque estábamos escuchando este caso de Escobar, digamos, tiene menos internación y menos requerimiento de las terapias. En el sector público, Carolina, en el sector público, porque quiero remarcar un detalle importante. Mucha de esta población tiene prepaga y entonces no está acudiendo al sector público como pasaba a lo mejor con los mayores que tenían PAM y demás, no tenían esta posibilidad. Esta gente está acudiendo a sus prepagas y está recargando el sector. Hoy los niveles de ocupación de las camas COVID, tanto en salas generales como en terapia intensiva, es mucho mayor en el sector privado que el que está observándose en cuanto a porcentajes en el sector público. Este es un elemento para discriminar muy importante para tener una idea de lo que está pasando, yo te diría casi sector por sector, y entender la dinámica y cómo hay que leer los promedios. Bueno, es importante esto que decís porque además el sistema de salud en la Argentina es tan caótico, por llamarlo de alguna manera, que tiene muchos subsistemas, ¿no? Es difícil hablar de lo que pasa en un único sector, en este caso en el sector público. Ahora, me pregunto, Nelson, ¿qué pasa o qué tiene que hacer el gobierno frente a una eventual situación de saturación del sistema privado? Bueno, es muy difícil cuando vos tenés un gobierno que ha perdido credibilidad. Esto que estaba comentando recién Nicolás, que está indicando la dificultad de llegar a acuerdos. Esta frase que él dijo al final es muy cierta, digamos, o están todos juntos a la dirigencia política o esto se lo lleva puesto. Lo que pasa es que el principal actor de división política fue el gobierno. Es decir, cuando el gobierno se pelea con Horacio Rodríguez Larreta, ahí marca un cambio. Ahí está la impronta de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández, no se sabe por qué. Y entonces, digamos, cuando se produce ese quiebre, esa posibilidad de trabajar en forma conjunta se terminaron las conferencias tripartitas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema de comunicación muy importante. Y entonces, como siempre ocurre, el gobierno dice una cosa que después no hace. Obviamente hay que trabajar en conjunto. Esta es la única posibilidad porque decíamos ayer, Carolina, que, y sin esta cifra, ¿te acordás que ayer decíamos las cifras van a aumentar y efectivamente van a seguir aumentando y si hay más testeos van a seguir aumentando con este elemento inquietante? El porcentaje se mantiene estable, 27%. Entonces, sin duda que desde un punto de vista epidemiológico vos tenés que restringir, no hay duda. Esto es inaplicable. Esto es inaplicable en la medida que hoy exige este crecimiento. Y obviamente las peleas políticas le han quitado hoy al gobierno todo este nivel de posibilidad de en conjunto lograr acuerdos mayores. Porque además en el tema del AMBA es clave, la General Paz no separa, sino que une. Y entonces, si no hay un acuerdo en cuanto a lo que se va a hacer, mucha gente que tiene necesidad económica, este punto que vos estabas tratando, Carolina, con Nicolás, va a ser determinante a la hora que la gente busque cómo, de alguna manera, ya sea por los medios formales o no, ver cómo mantiene su trabajo. Ese es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta en el contexto de esta situación epidemiológica y para hacer que las medidas puedan efectivamente ser efectivas. Vamos a escuchar, si te parece, Nelson, lo que decía hoy la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Con este aumento sostenido y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho, las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas, así que se tienen que aplicar para disminuir la transmisión del virus sin impactar en las medidas productivas, en las medidas comerciales, en las medidas, en las acciones, digamos, de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección y, por supuesto,
como decimos siempre, tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad. Ahora, Nelson, ayúdame a entender esto, porque de alguna manera estamos como cuadrando el círculo, ¿no? Porque yo lo que pienso es una medida que restrinja la circulación, sobre todo en el ámbito nocturno, ¿no? Para evitar aglomeración de gente en bares y demás, impacta sobre un sector, ¿no? Nadie dice que no haya que implementar medidas porque la situación es realmente muy seria, pero no es verdad que esto sea sin un costo para un sector, ¿no? No, por supuesto. Es decir, lo que hoy dice la ministra, si vos lo analizás, está más en consonancia con lo que sostiene la ciudad que lo que sostiene la provincia. Está más en consonancia con lo que sostiene Fernán Quiroga que con lo que sostiene Daniel Goyán. Así que esto está, lo que dice la ministra es desde un punto de vista fáctico absolutamente cierto. Vos tenés que buscar cómo, digamos, y enhorabuena que han incorporado todas las otras actividades que estuvieron faltando como concepto durante buena parte de las medidas implementadas durante la cuarentena. Si vos te acordás, en un momento Alberto Fernández decía, a mí no me importa la economía, yo quiero salvar gente, ¿sí? Digamos, por supuesto que está muy bueno que quiera salvar gente, sin darse cuenta que para salvar gente también tenía que ver el aspecto económico. Entonces, lo quiero marcar esto, porque es un discurso, cuando yo lo escuché hoy en la presentación de la ministra, que dejó varias cosas allí confusas, pero esto fue muy claro. Cuando lo escuchaba digo, esto es la ciudad de Buenos Aires, no es lo que está, digamos, emanando de la provincia de Buenos Aires, porque ella cuando dice debemos ir a medidas localizadas, cuando vos tenés el AMBA, es una localización que afecta a 16 millones de personas. Digamos, vos podés decir, bueno, localicé en el AMBA, ahí hay 16 millones de personas que se mueven. Entonces, digamos, es un poco difícil buscar una localización que no tenga efecto, como vos bien decís, en lo económico, en lo social, fíjate vos que hasta defendía lo recreativo, ¿no? Así que el gobierno, lo que este mensaje manda, demuestra la desorientación que hay y la convicción de que no hay poder político suficiente hoy para, utilizo la palabra otra vez, convencer a la gente. Y este es un verdadero problema que va a hacer que tomar las medidas restrictivas, que podrán funcionar por unos días, 3 semanas va a ser muy complicado. Bueno, a ver, Nelson, además también lo que pasa es que son, como venimos diciendo, realmente muchas variables en tensión. Ahora, ¿no ayudaría a mandar un mensaje en una línea que tuviera más que ver con la gestión, con lo que le toca hacer o poner al gobierno? Y me refiero, primero, la provisión de vacunas, distintos ejes, ¿no? Sí. Por supuesto, acentuar el nivel de testeos, hacer mucho hincapié en testeo y posterior aislamiento, que es un esquema que ha funcionado. Incluso recuerdo en la ciudad de Buenos Aires, primero se aplicó en el barrio 31 y luego se fue escalando el año pasado, después con los planes detectar. Digo, sobre eso parece decirse poco, ¿no? Bueno, claro, fíjate vos que, para que vos veas cómo es de voluble todo, ¿no es cierto?, en cuanto a la variabilidad. Recién Nicolás acaba de dar un detalle que, por supuesto, para mucha gente no tiene ningún valor, porque la gente está con tanta preocupación, pero que desde el punto de vista formal marca cómo va cambiando el gobierno. Él acaba de decir, va a salir un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente de la República marcando cuáles son las normas. El mensaje de ayer, del domingo y del sábado, era que iba a ser cada una de las jurisdicciones la que marcaba las normas. Ahora tenemos un cambio, va a haber un DNU que va a decir, bueno, se va a hacer esto, después se verá cada uno cómo lo implementa, producto de esta dificultad para llegar a acuerdos. ¿Te das cuenta? Así que ese es un tema muy importante. Obviamente que el tema de la vacunación y de los testeos representa un gigante problema, porque al paso que va la Argentina se vienen vacunando 100.000 personas por día en cuanto a promedio. Esto lo venimos insistiendo desde meses. Hace que la llegada de vacunas no termine de solucionar totalmente el problema, porque vos las podés tener, pero si vas a ese ritmo de vacunación, ¿no?, teniendo en cuenta la idea que se tiene es que para lograr una inmunidad de rebaño, vos debés vacunar más o menos al 70% de la población. Alguna gente del gobierno dice, no, bueno, si vacunamos al 50% está bien. Bueno, vamos a suponer el 50% son 22 millones de personas, ¿no es cierto? Al ritmo, 22 millones de personas con 2 dosis. O sea, son 44 millones de dosis que tenés que dar. Si vos seguís a 100.000
por día y necesitas 1 año y medio para vacunar. Entonces, acá hay un problema que no termina de explicarse en cuanto al por qué esta precariedad logística junto con la dificultad de acceder a las vacunas que vos, como vas viendo, las viene teniendo la Argentina de a pedacitos, ¿no es cierto? 900.000 que le va a dar Biden, Putin que le va a dar estas tantas, habló Putin con Alberto Fernández, pero le va a dar a este ritmo de 600.000, 700.000, 800.000. Es muy largo esto y es muy complejo, digamos, y el gobierno no termina de explicar por qué no hay mayor capacidad de vacunación para el momento en el cual haya más vacunas. Sí, insisto también con el tema del testeo, Nelson, sí, claro. porque vos hacías hincapié en la alta tasa de positividad, porque uno podría esgrimir, bueno, el número es grande porque se está testeando más si uno lo compara con otros momentos de números altos del año pasado. Pero el nivel de positividad, esto que vos mencionabas, es muy importante. ¿Vos nos podés repetir ese concepto? Porque me parece, sí, claro, es técnico, pero me parece bien importante subrayarlo. Acá hay 3 cosas que quiero aprovechar a partir de tu pregunta, muy buena como siempre. Primero, se considera que un país está testeando bien cuando la cantidad de casos positivos representa el 10% de los casos. Por ejemplo, Italia tuvo, hoy es martes, tuvo ayer, entre ayer tuvo más o menos 18.000 casos y realizó 200.000 testeos, el 10%. Argentina tuvo hoy 20.870 casos. Testeó 76.000 personas, sí, 27,8%. Con lo cual, te das cuenta que estamos lejos. Digamos, para que 20.000 casos sean el 10%, Argentina tendría que estar testeando, tendría que tener 200.000 test, cosa que no hay. Y quiero marcar un dato muy importante. Sí. Porque obviamente además hay que trabajar con esta idea. Hay que recordarle a la gente que hoy se considera que vamos a poner una familia, ¿no? Padre, madre y chicos. Si el padre o un cónyuge tuvo coronavirus, tuvo síntomas y demás, y dio positivo. Si el cónyuge tiene síntomas, no se lo testea, se lo considera positivo. Esa cantidad de casos, Carolina y Nicolás, no lo sabemos. No sabemos cuánta gente hay en esa situación. Y esto es un problema porque efectivamente hay que recordar que no solamente hay, como consecuencia de los pocos testeos, queda una porción importante de la población sintomática, para no hablar de la asintomática, que está contagiada. Esto da idea del nivel de circulación que hoy el virus está teniendo en nuestra sociedad. Tengo una pregunta, me meto, Caro. Sí. Si se testearon 75.000 personas y dio 20.840 casos, si se testearan entonces 200.000, ¿el porcentaje se podría extrapolar como igual? ¿Sería 30% de positividad? Y si entonces sería 60.000 o tal vez no. Si aplicamos digamos... No sé si se puede hacer esta... Sí, es difícil hacerlo. Solamente te voy a responder aproximadamente con lo que ha pasado entre ayer y hoy. Ayer se testearon 45.000. Cantidad de positivos 13.000. O sea, más o menos estuvimos en el 26-27%. Hoy se testearon 75.000, dieron 20.000. Es decir, el porcentaje se mantiene. Claro. Es realmente alto. Por eso digo, hay una circulación alta en la República Argentina y esto está explicando por qué se están disparando las cifras de estos momentos. El año pasado, para pasar de 8.000 a 13.000, debimos pasar semanas. En esta semana, en este momento de la Argentina, de una a otra semana pasamos de 9.000 a una meseta de 13.000 y de 13.000 pasamos a un pico de 20.000. Este es un número récord, además, que no se había tenido, porque además cuando ocurrió el récord tampoco los testeos eran tanto. Así que para que nos demos cuenta de lo que está pasando hoy en cuanto a circulación del virus, ¿no? Bueno, y en el medio la política, decíamos, pasaron las Pascuas, pero quedó la rosca política, contiendas que se reeditan y también especulaciones que se reeditan. Y Nico, quiero pedirte información en torno a este cambio, ¿no? Va a ser decisión de los distritos ahora al gran paraguas del DNU, que quizás tiene una forma más genérica, cosa de que lo específico corra por cuenta de cada distrito, pero la sensación que uno tiene es que es el reino del pague usted el costo político, ¿no?
Sí, un poco sí, pero igualmente, a ver, hay una diferencia entre las posiciones de la provincia de Buenos Aires, que, insisto, fue a la Casa Rosada diciendo 14 días de aislamiento total. La ciudad no quería esto. Finalmente va a ser el presidente el que tome la decisión, pero la posición, como bien decía Nelson, del presidente está más, porque así lo expresó Bisotti, está mucho más cercana a lo que está analizando Rodríguez Larreta que a lo que pide Kicillof. Por eso ya ayer Martín Guzmán dijo la economía no aguanta un encierro total de nuevo, ¿no? Habló el ministro de Economía y dijo eso. Kicillof insiste en una posición, no quiero decir intransigente, porque la situación en la provincia de Buenos Aires, por lo que dicen en la Nación y además en la ciudad, es muchísimo más complicada, pero lo que yo diría al revés, hay una decisión de, más allá de las diferencias, tratar de mostrarse unidos por el resumen brutal que hacía antes. Realmente piensan, oficialismo y oposición, que lo que viene es complicado y que si no están unidos se lo lleva puesto a todos juntos. Ojalá esto no pase lo que todas las predicciones dicen, pero efectivamente los casos pueden seguir subiendo. Nelson, con relación con lo de los testeos, sí. Era muy claro y por primera vez se está admitiendo en la provincia de Buenos Aires, como mínimo, en intendencias importantes, que se saturó el sistema de salud. Estuvimos un año, el año pasado, de confinamiento, y el logro que decía el gobierno era justamente que esto no había pasado. Ahora, de golpe, nos vamos enterando que hay municipios que dicen que el sistema, por lo menos público, se empieza a resentir de un modo realmente grave, y la ministra de Salud dice, vienen 3 semanas complicadas. Atención con esa cronología, 3 semanas. El presidente, finalmente, como no hubo acuerdo en las reuniones, entiendo que dijo, bueno, voy a sacar un decreto yo, pero tiene que ser igualmente consensuado con los gobernadores. Por eso Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, estuvo, y Santiago Cafiero, hablando hoy por teléfono con los diferentes gobernadores. No se sabe si va a haber una reunión por Zoom del presidente con los gobernadores o finalmente el decreto va a salir después de charlas telefónicas, ¿no? Bueno, a ver, yo pensaba, y vuelvo también a pensar un poco más allá de nuestra aldea, digamos, de la Argentina, porque por supuesto estamos hablando de un fenómeno mundial y en nuestra región están pasando cosas realmente muy graves. Ahora, y pienso que esto se puede resumir así, que restringe el que puede, no el que quiere, y el que puede en términos de capital y coherencia política y coherencia ante la población, ¿no? Porque uno veía medidas restrictivas en Río de Janeiro, por ejemplo, y 0 acatamiento en el sábado de esta semana, por ejemplo, que es el registro que nosotros hicimos. Un espejo totalmente distinto, digamos, una situación totalmente contrapuesta a lo que pasaba en Chile, con una campaña de vacunación muy efectiva, pero gente adentro de sus casas cuando se decretó en distintas ciudades y en distintos distritos el aislamiento obligatorio. Ahí me parece, Nelson, que está el gran dilema del gobierno, que es de dónde saca ese capital político. Bueno, efectivamente, porque además en el gobierno hay un reconocimiento que el sistema, inclusive, por ejemplo, el tema del transporte, que es un tema muy complicado, que vos cómo podés solucionar esto con mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de frecuencia de trenes, de subte, de colectivos y más, para hacer que la gente viaje sentada. Y esto está al tope, así que no da más. Por eso el gobierno se encuentra con un verdadero problema al cual no le puede responder, primero con autoridad moral que te da autoridad política, ¿no? Porque efectivamente esto es así, ¿no? Vos además cuando ves las redes, Carolina, te encontrás con que hay muchas expresiones de gente que no cree estas cifras, lo cual te está marcando lo que está pasando. Porque obviamente entonces ahí tenés un problema para convencer a la gente de que cumpla. Vos tenés que decir que la gente tiene noción de lo que grave que es para que cumpla. Así que este es el desafío, es decir, un gobierno con autoridad moral tiene una credibilidad para convencer, convence. Un gobierno sin autoridad moral tiene que imponer, cosa que habrá que ver si puede. Nelson, muchísimas gracias. Bella noche para vos. Igualmente para vos y para Nico, ¿eh?